este podcast de los Manes X, podcast de los Manes X, y acompañándolos Juan David, alias JD, aunque tiene otro, debe tener otros alias. Te dije que no, dije que no darás mi nombre real. Entonces, alias, ¿qué? Yo soy el tío Ballman. Alice. Ballman. No, por Dios, y yo como profesor de inglés. Entonces, entonces ¿lo hacemos otra vez? O sea, arrancamos y listo. 3, Dale. 2, 1 y bienvenidos. Bienvenidos a el podcast, o a este podcast, y si lo están viendo por YouTube, de los Manes X, unos X manes ahí que hablan de todo un poco, sin comprometerse mucho. Y presentando. Sin mariconadas. Sí, sin nada, así como para que no haya mucho filtro, como le decimos por ahí. Es solamente el filtro de groserías de YouTube, ¿no? Mi querido tío Ballman, que es uno de los que nos acompaña. Y quien les habla, el teacher. Trayéndoles siempre, digamos, esos temas de los que la gente siempre quiere hablar, pero que a la final, como que no sé, o se restringen o no dicen mucho. Pero la idea es que siempre aprendamos algo, compartamos algo y ustedes se puedan conectar, sobre todo con una de las ideas o con las dos ideas. Entonces, mi querido Uncle Ballman, mi querido tío Ballman, ¿qué te parece si arrancamos hoy? Yo traicionando el inglés. Si arrancamos hoy, ¿qué te parece? Arrancamos hoy entonces con el tema y hablamos de pensiones. Y para que la gente nos entienda, entonces pensiones en Colombia, ¿cierto? Colombia. Vamos a hablar de pensiones en Colombia. En Chipchombia. Exacto. Vamos a hablar entonces de Chipchombia, un poquito de las pensiones en Colombia, pero pongamos entonces en contexto a todas las personas que nos están escuchando, pongámoslos en contexto primero de cómo se maneja el tema de pensiones en Colombia. Y para hablar de eso, pues obviamente tenemos que hablar que las pensiones en Colombia tenemos dos formas, ¿cierto? Tenemos un formato que es lo que se conoce como la pensión pública. Ya mi querido tío Ballman va a entrar en un momento, va a entrar ya un poquito más en detalle. Una diatriba. No, yo hablaba de entrar un poquito más en detalle en la explicación, pero primero, sí, claro, la explicación de los sistemas. Pero para que quienes nos están escuchando sepan, entonces hablamos de los sistemas, un sistema público, o que se conoce como un sistema cooperativo, la pensión pública, la pensión de reparto, solidario, la del Estado, que ya enseguida vamos a ahondar en ella, y la otra que sería la privada, que sería ya el casino, lo que nuestro querido tío Ballman va a hablar como casino, pero bueno, vamos a decir en nombre de lo técnico, de la parte técnica, que uno es público, es un sistema de capitalización. Correcto. Y para simplificarlo, público y privado también. Exacto, para simplificarlo así tal cual, público, privado. Entonces, eso es lo primero de pronto para que todos entiendan. Y lo segundo es, hablando del público o del sistema público, es el sistema, como lo decía el tío Ballman, cooperativo, ¿cierto? El solidario, perdón, que es el donde se hacen los aportes y hay una solidaridad, ya vamos a andar en eso, y el otro... Perdón, teacher, pero sí. Los dos se hacen llamar a sí mismos solidarios, o más bien, quien les puso el nombre originalmente en la ley 100, les puso su apelativo de solidario, porque se supone que en algunas de los dos márgenes tiene una solidaridad con gente que no puede aportar. Pero continúe usted, que yo no sé nada. Y yo sé menos. Lo único que yo digo es, suena raro que sea más solidario en el privado, porque en el privado jugamos con otras cosas. O sea, jugamos la plata de otra manera. Sí, pero tienes que entender que esto es obligatorio. Sí, o sea, las pensiones en general en todo el mundo son obligatorias para todos sus habitantes. Entonces, quien compone el sistema, pues le pone el nombre que quiera, ¿cierto? Uh-huh. Y obviamente, la idea con una pensión finalmente es tratar de solidarizarse con ciertas personas. Bueno, me voy a meter aquí ya de lleno al agua. Al fondo del quid del asunto. De una vez. ¿Cuál es el asunto?
yo creo que lo más importante, incluso te pasé un video con esto, Sí, esa así gente de es. Visual Market, si no estoy mal, Sí. y ellos sí tienen un punto muy interesante, y es lo primero que hay que entender es qué es lo que queremos con un sistema de pensiones. Ujú. Entonces, si lo que queremos con un sistema de pensiones es ser solidario con estos ancianos que no pudieron en su vida ahorrar o que finalmente no lograron llegar a una pensión, Ujú. entonces solidarnos con ellos y darles ciertos aportes para que no caigan en la línea de la miseria, ¿cierto? O lo Correcto. otro es que es un premio a toda tu vida de trabajo Así durante. es. Exactamente. Entonces, claro, como tú trabajaste todo esto, mereces que tú sigas teniendo la calidad de vida que tuviste durante toda tu carrera, toda tu profesión. Entonces, es cierto que las dos cosas no tienen que luchar entre sí, pero son Ujú. difíciles de congeniar. Y si estamos pensando en solidaridad, pues el modelo de solidaridad no es tan costoso, pero el otro sí lo es. Entonces, tratar de congeniar las dos cosas es supremamente complicado. Bueno, Entonces, lo primero entonces, que habría que pensar es qué es lo que queremos con esto. Entonces, si aquí lo llaman solidarios porque está sí. tratando de solidarse con ciertas personas, pero el cómo lo logra, o si lo logra, eso ya es otro tema. Bueno, pero entonces lo está logrando o no lo está logrando, porque hasta donde yo tengo entendido no lo está logrando. No lo está logrando y creo que la base, y obviamente para seguir entrando en el fondo o en el quiz del asunto de esto, entonces es primero pues lo que nos estás diciendo, lo segundo es la base, ¿quién es la base? Es decir, ¿quién es la base que lo está sosteniendo? Pero entonces, para que la gente lo entienda también, Los uno que es pobres. el más solidario, pero el solidario es cómo. Esa es la parte que tenemos que decirle a la gente cómo se estudia el solidario, es decir, aporta una persona, o sea, el trabajador normal, va y pone su platica, ¿cierto? O se la descuentan de su trabajo, porque mes a mes lo está haciendo, mes a mes está trabajando, mes a mes obligatoriamente, yo creo que esa es la palabra que sí hay que recalcar, la parte obligatoria, ¿ok? La parte Es obligatoria obligatorio es en todo el obligatorio, mundo. los dos, listo, y en todo el mundo. Obligatorio. Listo, pero entonces Sí. la parte obligatoria. Entonces en esa parte obligatoria vienen unos aportes, de esos aportes, cuando yo ya cumplo con ciertos requisitos, creo que para Colombia, no sé, tío Bolman, ahí me corrige si estamos hablando de De- 1.300 semanas, estamos en estos en el momentos. sistema público es 1.300 semanas. Correcto, en el sistema público 1.300 semanas, cuando ya llego y cumplo con ese parámetro, pero también debo cumplir con el parámetro de la edad, ¿ok? Porque es que Sí, son dos, sí, o sea, sí. debo cumplir dos. Ujú. Entonces ya tengo esas 1.300 semanas cotizadas, ya tengo la edad suficiente, que para Colombia no recuerdo si estamos en 60 y ya se va a mover la línea, ¿o no? Pues es seguro, porque esto se va a mover en todo el mundo, pero en Ok, mujeres son 57 y en hombres son 62. listo. Entonces aquí viene, yo creo que aquí viene el primer problema y vamos a abordar esto paso a paso. Entonces el primer problema o la primera situación que todo el mundo está diciendo, y yo creo que esto nos va a llevar a ese punto para tener que discutirlo en esta primera parte, para que todos sepan la primera parte, seguramente de varias partes que vamos a tener de esta charla, o este podcast, o para que nos Para estén viendo sacarle en más crédito YouTube, a esto. para sacarle más. Para que la gente aprenda de forma más tranquila, más desentendida. Sí. Sí, así es. Pero Ujú. entonces, para eso es esa primera parte, tenemos que decirle a la gente, estoy listo, se cumple esto y aquí viene la primera pelea. Entonces se va a correr la línea. Ese es el Sí, pensado. eventualmente se va a correr. Pero Yo esa no sé si en línea, pero esta, sí, en esta sí. propuesta de Petro se va a correr, pero eventualmente tiene que correr porque todo el mundo está corriendo. Pero entonces, mira, Así de simple. el tema es que esta línea sí se viene corriendo. Porque desde hace cuánto empezamos con esto, desde hace cuánto empezamos con este sistema, 93, ley desde el 100. 93. Pero Más, antes sí. de eso, ¿cuándo se tenía y en dónde se tenía? Más No, es que, esto a tiene ver, ya nos años. tocaría entrar, sí, nos toca entrar a la historia. El primer modelo lo hizo Otto von Bismarck, que fue el pues, canciller alemán, que Ujú. trató de reunificar Alemania. Correcto. Y una cosa interesante que pasó con eso, ya que lo estamos aquí acotando, es Sí. que Otto von Bismarck odiaba tanto a los socialistas como los liberales. Pues los socialistas son los que más bulla hacen siempre, ¿cierto? Y siempre los que Siempre, están siempre. ahí, que, ay, no, que Guillermo Paraco, el pueblo está berraco, que no sé qué. Entonces había esos movimientos a finales del siglo XIX, Ujú. socialistas, Ujú. incluso el Partido Socialista ya había logrado entrar al Parlamento alemán, y este man, para tratar de evitar revueltas y toda la cosa, creó Ujú. un sistema de seguridad social, el primer sistema de seguridad social, por lo menos en un país, en una nación, un estado. Sí. Eh,
Entonces, primero lo que hizo fue la ley de seguros de enfermedad, ¿cierto? Ujú. Y luego la pensión de vejez e incapacidad, por allá en 1889. Y de ahí fue que se creó de alguna manera el estado de bienestar que se conoce ahora en el mundo. Y todo el mundo le pareció una cuca ese sistema. Pues dice, ve, que tan bacano, podemos recolectar plata. Se la damos a unos ancianos ahí que ya se están muriendo. Hay que tener en cuenta que en el momento la expectativa de vida de las personas ya a los 35, 37, 39 años. Ahí Y la está. gente, no es que la gente muriera joven, sino que le costaba mucho llegar a la edad. Incluso la edad de pensión a los 70 años, o sea que estaba incluso más obrado que lo de nosotros. Estaba lejos, pero entonces, claro, ¿cuáles eran los factores? O sea, los factores eran la guerra, los factores eran enfermedades, ¿sí? Porque obviamente habían enfermedades que no se conocían, que aparecen y estas enfermedades se llevan a la gente por delante, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. O sea, la expectativa de vida era esa. O se tomaba 38, 39, sí, 40 años. en cuanto a expectativa había muchas cosas, o sea, Exacto. mucha gente moría cuando estaban naciendo, otra gente, como tú dices, se iba a la guerra, entonces simplemente la Ya, expectativa de vida se se cortaba. reducía, pero Pero de a los lo que que vamos quedaban, es que, de los que quedaban eran los que podían, y venía ese aporte solidario, ¿cierto? Que se iba a entregar esos aportes sí, solidarios. sí, o sea, solo uno de 4 personas o solo uno de 3 llegaba a esa edad, entonces es un gol. Sí, golazo, golazo. O sea, hasta Era ahí un todo golazo. bien. Pero, Porque tienes un poco de gente trabajando y muy poquita gente que se está jubilando, muy poca gente que llega viejo. Y los que llegan a viejo, muchos se mueren rápido. Entonces el sistema funcionaba, porque el sistema funciona como una pirámide, como lo que es, una estafa. ¿Sí? entonces, ahí es donde No viene, la cual por su ahí, nombre, esto es una estafa. ahí es donde viene el primer dato. Entonces, el primer dato es, sí funciona piramidal. Funciona piramidal, pero entonces, para que la gente sepa también, expliquémosles esto. Primero, el tema piramidal es porque son quienes los que sostienen este sistema. Los que lo sostienen son los más jóvenes, los que lo sostienen son los de abajo, los que lo sostienen son... Yo sé que ahorita mencionaste ahí entre los dientes la palabra los pobres, pero no tanto los pobres, sino los Los trabajadores trabajadores, en general. Cualquiera que los cotice, obreros, cualquiera que esté los de trabajando. salario mínimo. Ujú. O puede ser salario Pero, alto, pero igual están cotizando, ¿no? Están cotizando y se supone que cotizan. Y cada vez que cotizan, los que ya están arriba, los que ya están más cerca de esa vara, los que ya están más cerca de ese tope, que es la punta de la pirámide, como lo estábamos mencionando, esos son los que reciben la papita, ¿cierto? Son los que reciben la platica, esos son los que reciben esto. Vamos a poner un término muy simple para que la gente lo entienda. Sí, El sistema de, en este caso, Colpensiones, porque estamos hablando de Colpensiones específicamente para la jubilación. correcto. El Estado en Este Colombia. sistema contributivo de reparto, que fue el que se inventó Bismarck, ¿sí? Que es una estafa, es muy simple. Se llama reparto porque usted coge la plata de los trabajadores ahora y se la está entregando al anciano que está jubilado o que se está jubilando. Por eso es de reparto. Aquí no hay que un fondo, aquí no hay que un ahorro individual, nada de eso. O sea, cogen la plata que están reuniendo los trabajadores hoy, Sí, lo que están sí. aportando hoy, y se lo entregan a los jubilados. El problema enorme en Colombia, sobre todo con Colpensiones, es que lo que están recibiendo no es suficiente para cubrir a todos los pobres ancianos que se están jubilando, que están jubilados. Porque es que además el Estado ha contraído otras deudas pasadas. Con el Instituto de Seguro Social, con Telecom, con los militares, con FOPEP, con el magisterio. O sea, tiene una cantidad de pensiones que pagar. Que eso es igual va por aparte. Muchísimos años. Eso sí hay que aclararlo. O sea, esas pensiones van por No. aparte. Las pensiones No, militares. nada de por aparte. No, tienen fondos aparte. Nada de por aparte. Ellos- No, nada de por aparte. No, por no. eso, el Estado tiene que pagar eso. No, 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 Finalmente, correcto. Sí, los sí, sí. militares, o sea, por eso. Pero no es Pero el mismo toda la fondo. bolsa. No es el mismo fondo. Sí, No pero es es que no hay fondo. Por eso, no, no, Es no. el punto. Pero Es que no existe fondo. Pero es que eso es lo que yo te digo. O sea, es que en estos momentos se Otra supone cosa que tú me digas que no es de Colpensiones. Exacto, verdad. Colpensiones, exacto, no es Eso, Colpensiones, Colpensiones no a eso está me ahí. refiero yo. Ajá. O sea, que no sea Colpensiones, sino que Colpensiones es este, que es el de trabajador, toda la cosa, y Sí, ya pero- fondo de pero- los militares, el fondo de todo eso, va por fuera, pues con otro nombre, no por fuera, con otro nombre. Tiche, yo no le quiero Pero- enseñar cosas, pero es que hay una cosa muy simple, ¿cierto? Es que el Estado, usted lo puede dividir en trozos y decir que este paga aquello, este paga el otro. No, es que todo el presupuesto es el mismo. Ya usted No, 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 simplemente divide el correcto. presupuesto como lo necesite. Correcto, Pero sino para que como la gente no se pierda. pensiones, Pero para que la gente no ¿no? se pierda. ¿Qué se van a perder? Es que esto es muy sencillo. El Estado ahorita pagar eso, ¿cierto? Porque se comprometió a pagarlo. Se Sí. comprometió a pagar unas jubilaciones de una gente. Y no le alcanza. No Es le decir, alcanza con Colpensiones. No alcanza. No alcanza, ¿cierto? Entonces, porque los aportes no alcanzan. Sí. Entonces, como tiene contraído eso y lo tiene que pagar, entonces hay un déficit.
y el déficit es enorme, o sea, 18 billones de pesos, sí. Billones, son lo que alcanza a recolectar, pero pues puta, tiene que pagar 60 billones de pesos, aproximadamente. Aquí estamos redondeando los números para que después no venga aquí el iluminado de internet a decirnos, ay, pero son exactamente 58.4. No, estamos redondeando, ¿cierto? Y el déficit es de 43 billones. Entonces él tiene que poner esa plata. Y eso de que él tiene que poner esa plata, porque la plata es de nosotros. Listo. ¿Y cómo encuadra el déficit? Porque es que, ojo, yo sé que ahí está, pero la solución no es mágica. Yo sé que la solución no es, estamos lejos de que la solución sea mágica, porque estamos hablando, primero eso viene con un déficit, segundo eso viene con un déficit que ya viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, ¿correcto? Ya viene hace mucho. Pero vamos a ver entonces cuáles son uno, o dos, o tres de las grandes situaciones que están pasando acá. Y uno de esos sí tiene que ver es con Charlie Solidario. Con la informalidad. La informalidad. Sí. Estamos hablando de la informalidad. Sí, ese es uno, la informalidad. Número dos, la expectativa de vida, pero entonces como lo mencionamos ahorita, la expectativa de vida laboral. La expectativa, o sea... la expectativa de vida de la gente. No, o sea, está bien que de la gente, pero también hay que sumarle la expectativa de vida de la gente para poder trabajar, para poder seguir produciendo, porque mira que antes... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sencillo. Antes, como lo estaba mencionando, o era la guerra, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que la persona no moría en la guerra, sino que la persona que ya no muere en la guerra. Lisiada en la guerra. Pues de pronto en el Guaviare, pero... Lisiada en la guerra. Vamos a hablar de que quedó lisiado, de que quedó, ¿cierto? Que se afectó. Eso es lo que se llama, por eso es la palabra solidario. No, correcto. Porque a esa clase de gente también se le da un aporte, como nunca pudieron aportar, porque no podían trabajar. Entonces hay un factor solidario, que parte de lo que se recauda se supone que va a esta gente que nunca aportó. Correcto. Entonces, como digamos todos estos factores de la enfermedad, todo este factor de la guerra, todo este factor de los combates, todo este factor X, Y, Z se ha mejorado porque digamos esa vida o esa calidad de vida se mejoró y se aumentó y ya se extendió. Entonces, primero, ya sabemos que la persona no solamente va a vivir más, sino que va a poder aportar más, es decir, va a poder trabajar más, va a poder montar su negocio, montar un negocio de buñuelo, montar la panadería, listo, no importa, pero como sea, va a poder darle ese aumento, digamos, de vida a los años y esa famosa línea que es la que venimos estirando y venimos corriendo hace mucho rato. Caso al punto, y para hablar de unos manes X, ¿cierto? Los manes X que como voy yo, ya generación X, que nosotros nos tocó el antes, el ahora, y seguimos en el ahora. Sí, yo vi todo esto derrumbarse y volverse a construir. Entonces, como nosotros hemos visto, digamos, esa parte, ¿cierto? Hemos sido parte de esa generación que nos ha tocado ver esto, entonces nosotros vimos cuando empezaron todos los papás, empezaron los tíos a quejarse, oiga, vea cómo se le ocurre este gobierno X, este gobierno Y, este gobierno Z, me está corriendo que ya no es a los 45, ya son los 50, ya no es los 50 y los 53, etcétera, etcétera, y viene corriéndose, obvio. Volvemos a hablar de la verdad, yo no me acuerdo que se haya corrido, la verdad. La línea sí se corrió. La línea sí se corrió, pero, y obviamente, seguramente papá Internet nos va a corregir, pero ella en algún momento se ha venido corrigiendo, se ha venido estirando. ¿Cierto? Sí. Pues sé que en el mundo se ha estirado. Yo, correcto. Como conozco el 93 para acá, pues que es lo que más consciente he estado. Borracho sí, pero consciente. Pero por lo menos políticamente consciente. Entonces, se va corriendo esta línea. Viene todo esto, obviamente, porque la calidad de vida se mejora, porque ya la gente puede aportar más. Ciencia, bitch. Sí, dura más. Entonces, ¿qué es lo obvio bajo los sistemas obligados en los que estamos? Es decir, no, venga, esto hay que correrlo, ¿no? Esto hay que aumentarlo. O sea, yo no puedo decir, un señor que ahora, y yo creo que esto para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, ya lo pudieron comprobar incluso con las películas. Cuando ve a uno el niño de la película, que uno decía por ahí en los 90, uno decía, ay, el niño de la película, y ahora lo ve uno dice, el tipo tiene 50 años, y no parece 50, o sea, es increíble. Pero es un pelado. Como Leonardo DiCaprio, él nunca crece. Sí, es como un cara de pelado siempre. Keanu Reeves, que parece que fue inmortal, o sea, a través de las épocas, y duran mucho. Tal cual. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa un sistema que es obligado? Y es un sistema que dice, venga, yo necesito a esta gente trabajando, la necesito produciendo, más bien estiremos la línea, ¿sí?
que trabajen un poco más pues, para ver si de pronto logramos mejorar esta situación. Punto número 1, ¿sí? Es ese. Y eso yo sé que eso es una base innegable. Así todo el mundo en estos momentos nos esté diciendo a nosotros... No, en Latinoamérica todo va a ser un despelote si eso pasa. No sé con Petro, porque Petro pues, simplemente tiene sus borregos y ellos... cuando toca manifestar, pues manifestamos. Cuando no toca, pues no toca. Pero pues en muchas partes donde se ha estado corriendo, sobre todo en Europa, sí. Ahí todas han sido de reparto y les han estado tocando ajustar también las cosas para que esto no se enloquezca, porque es que, marica, o sea, te dije ahora la cifra en Colombia, en el mundo es una vaina similar. O sea, gran parte del presupuesto nacional siempre va a pagar pensiones. Y en estos momentos, y creo que me voy a saltar a la última parte, me voy a saltar para la tercera o cuarta parte de toda esta charla, y es... Bienvenidos a la parte 4. Pero allá ya tienen la solución. O sea, no, allá no tiene la solución de nada. Exacto. Ahora, no es que no haya sistemas que parece que están funcionando, ¿sí? Es más, y aquí voy a lanzar una lanza a favor de un tipo que detesto que es Petro, pero ¿sí? Su aparente reforma no es una cosa tan horrible, ¿sí? Lo que pasa es que yo no confío en él. Pero esa reforma es una cosa que se ha estado haciendo en el mundo. O sea, esa cosa de los 3 pilares o de los pilares, una vaina que se ha estado haciendo todo el tiempo en el mundo. Y muchos de los sistemas buenos, que incluso hay ranking de eso, son por pilares. Y ya está funcionando. Ya está rodando. Es efectivo. Que funcionando es una cosa, porque es que esto funciona también, solo que funciona de déficit como todo el Estado, pero funciona. Esto ha funcionado. Lo que tenemos ha funcionado. Que en algún momento no vaya a funcionar, eso es otra cosa. Listo, pero entonces, listo. Porque es cierto, yo creo que nos estamos saltando y yo creo que aquí viene, ese es el tema número 1. O sea, el tema número 1 que yo te estoy diciendo es cómo sigamos con lo de las pensiones públicas. No. Para que la gente... Ya vamos para allá, Pero lo que yo digo es, tema número 1, ya, ¿para qué? ¿Quién les dijo o quién les pidió que fueran tan saludables, que fueran tan sanos y que manejaran tan bien, ¿no? Ahí es donde... Conmigo no, yo no. Cuente con el captain, con el tío Bolman aquí, que va a llevar la batuta para pura prosperidad. Rapidito ya. Vamos lleno de prosperidad, ve. Pero... lleno de capitalismo. Pero si nosotros podemos explicarle a la gente que eso es uno de los factores de lo que se está hablando ahora, porque es que no hay forma. El factor número 1 que tú estás diciendo el mío, el que estoy diciendo es que la edad, lo siento mucho, sí. Y lo siento mucho. Que la gente está muriendo muy tarde. La gente está demandando. La expectativa de vida de la gente, sobre todo en Colombia en este caso, son 80 años. Exacto. 79 realmente. Pues imagínense, y eso que estamos hablando, que aquí todavía hay violencia, que aquí todavía hay secuestro, que aquí todavía hay una cantidad de cosas. Y eso es un promedio, huevón. Es que eso es un promedio. Ahorita cuando hablamos de 35 años en los tiempos de Bismarck, es que era un promedio. Es que el promedio en este caso son 80 años. Eso no quiere decir que no me mueran niños, eso no quiere decir que no me mueran jóvenes. Pero el promedio son 80 años, eso es mucha. Vuelvo a lo mismo, eso es demasiada vida. Entonces ahí ya tenemos el número 1. Y bueno, y solamente para dejarle esto aquí en la mesa de trabajo y que se queden conectados con nosotros porque ya viene la segunda parte, es piénselo bien. Ya las perras, tranquilo, ya de las perras. Piénselo bien, para que todos lo piensen bien. Sabemos que... Muéranse rápido, es lo que está diciendo el teacher. No, sabemos... Antes lo para salvar el sistema. Viva bastante y quédese conectados con nosotros porque ya viene la segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar entonces de la segunda y ahí es donde ya entonces aquí el tío Bolman va a decir, venga, sí, listo, entonces muéranse rápido, pero ya en la segunda vamos a aclarar. Entonces, estoy diciendo usted. Queden con nosotros y nos vemos en la siguiente parte. Luego nos vemos, quédense conectados. Mentira, no se mueran. No se vayan ahí.